Bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez Saeed Mohammed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Parece que esta será una guerra larga y también estamos viendo una rápida escalada. Por parte de Estados Unidos, ahora hay cada vez más conversaciones sobre la posibilidad de tomar la isla de Karg, en Irán, que según se informa, gestiona entre el 80 y el 90% de los envíos de petróleo iraní. Si los estadounidenses llevaran esto a cabo, sería prácticamente la opción nuclear en términos de intentar paralizar la economía iraní. Esto plantea entonces la pregunta: ¿cuál crees que sería la probable respuesta iraní si Estados Unidos siguiera este camino? Porque supongo que si hubiera una respuesta sencilla, el mundo ya la habría atacado o habría intentado tomarla. Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Creo que está bastante claro que sería un gran problema simplemente acceder a la isla, porque Estados Unidos tendría que utilizar o sobrevolar el territorio de las dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico. Y eso significaría que Irán tendría que tomar represalias. Así que si el territorio iraní fuera ocupado, eso llevaría la guerra a una gran escalada. Estos regímenes tendrían entonces que pagar un precio muy alto, mucho mayor del que están pagando ahora. Para Estados Unidos sería muy difícil, porque las islas están bien protegidas y los recursos iraníes en la costa estarían allí para apoyar a los isleños, a la gente de la isla y las capacidades defensivas existentes. Y está lejos de la marina de los Estados Unidos y más cerca de la costa iraní. Pero lo más importante, creo, es la inutilidad de una agresión así. Este movimiento no cambiaría el estatus de la región del Golfo Pérsico ni la situación en el estrecho de Hormuz. Irán controla el estrecho de Hormuz y nada puede salir ni entrar sin su permiso. El estrecho no está formalmente cerrado, pero los barcos que quieren pasar tienen que obtener permiso. Así que un acto agresivo de Estados Unidos contra una isla, parte de la República Islámica de Irán, significaría un combate feroz. También significaría que los países utilizados para facilitar tal agresión serían severamente castigados. Y tenemos que recordar que Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein y Qatar son en gran parte desiertos. Todo lo que tienen es petróleo o gas. Ni siquiera tienen agua, dependen de plantas desalinizadoras, son completamente vulnerables a las represalias iraníes. Y de nuevo, como he dicho, no va a cambiar mucho. Supongamos que los estadounidenses llevan a cabo una operación así y logran tomar la isla, hipotéticamente no va a mejorar el mercado energético mundial. Lo empeorará porque las represalias de Irán incluirían la destrucción de activos pertenecientes a los países que cooperen en la invasión del territorio iraní. Eso significaría un daño a largo plazo, porque aquí tenemos dos cuestiones. Una es que el estrecho de Hormuz está más o menos cerrado. Así que cada día 20 millones de barriles de petróleo no llegan a los mercados globales, junto con el gas, los fertilizantes y todo lo demás relacionado con ello. Esto ocurre a diario. Pero si hubiera una guerra en el Golfo Pérsico, esas instalaciones serían destruidas. Eso significa que, incluso si más tarde se reabriera el estrecho de Hormuz tras algún tipo de acuerdo, no habría petróleo ni gas que transportar, ni petroleros para hacerlo. Sería una maniobra absurda, logísticamente muy difícil, si no casi imposible. Y las defensas iraníes, por supuesto, destruirían gran parte de las capacidades militares estadounidenses. Sería inútil, o más que inútil. Sería muy perjudicial por los efectos a largo plazo que tendrían los mercados globales. ¿Qué debemos pensar, sin embargo, de los informes que indican que Irán está minando el estrecho de Hormuz?
porque eso también impediría, supongo, al menos en cierta medida, que los barcos iraníes, así como los de naciones amigas, transiten por el estrecho. ¿Sabes algo sobre esta operación? Irán no ha minado el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico ni el Océano Índico. Todo eso son tonterías. La mayor parte de la armada iraní que se utilizaría en tiempo de guerra se mantiene en túneles subterráneos. Son lanchas rápidas, armas muy potentes para la guerra asimétrica. Irán incluso ha publicado algunas imágenes de estos túneles. Son similares a las bases subterráneas de misiles y drones. Así que hay lanchas rápidas, tanto dentro como fuera del Golfo Pérsico, en gran número, equipadas con misiles superficie y mar-mar capaces de destruir cualquier cosa en la región. Todo esto está bajo tierra y bien protegido. Los estadounidenses no pueden tocarlas. La capacidad de Irán para minar el Golfo Pérsico también se basa en instalaciones subterráneas. Así que todos están a salvo. Pero Irán no se ha movido en esa dirección. Irán no quiere una escalada. Estoy seguro de que su audiencia lo sabe, pero desde el principio los iraníes estaban negociando. Incluso si las negociaciones hubieran fracasado, Estados Unidos no tenía derecho a atacar a Irán y matar a iraníes. Pero Irán estaba negociando, y Estados Unidos atacó a Irán, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán dijo que se habían logrado avances. Básicamente, las afirmaciones que hizo Trump, dijo que los negociadores estadounidenses, refiriéndose a su yerno y a su mejor amigo, citaron a los iraníes en la mesa de negociación diciendo que querían fabricar armas nucleares. Son ridículas. Por dos razones. Una es que, afortunadamente, las negociaciones fueron indirectas, así que Irán tiene testigos, y uno de los testigos el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Cuando fue a Estados Unidos e hizo entrevistas, no dijo nada de eso. Así que, obviamente, o Trump está mintiendo, o sus amigos del sector inmobiliario están mintiendo. La segunda razón es que Irán siempre ha dicho, no estamos desarrollando armas nucleares, nuestro programa es pacífico y tenemos una fatua. El OIEA siempre ha sido coherente, al menos al afirmar que no hay pruebas de que Irán haya intentado en ningún momento fabricar un arma nuclear. E incluso la CIA admite, la inteligencia estadounidense admite, que al menos después de 2003, el programa nuclear de Irán siempre ha sido pacífico. Entonces, ¿por qué demonios iban los negociadores iraníes a ir y decirle a su enemigo, el que quiere bombardearlos y matarlos, que los amenaza, que quieren fabricar armas nucleares en la mesa de negociación? Es obviamente una mentira absurda, y solo los seguidores más ingenuos del culto MAGA creerían lo contrario. Creo que está clarísimo que los iraníes no querían una escalada, y aún no la quieren. Mientras hablamos, por ejemplo, las instalaciones de gas en Doha y en Qatar esmeraldas para reemplazar el petróleo puede volver a fluir sin paz. Y la mayoría de los petroleros, los que no violaron las directrices de Irán, pueden moverse y sacar petróleo y gas de la región del Golfo Pérsico una vez que haya paz. Así que no hay ninguna posibilidad de que en estas circunstancias Irán colapse. Sin embargo, si Estados Unidos intensifica el conflicto, si empieza a intentar destruir infraestructuras clave, instalaciones de gas, instalaciones petroleras, electricidad, entonces todo cambia e Irán tomará represalias. Puede hacerles mucho más daño del que ellos pueden hacerle a Irán, porque los ojos estadounidenses y los de sus aliados al otro lado del Golfo Pérsico son enormes y serán destruidos. Así que esto es una especie de destrucción mutua asegurada. Un tipo de destrucción mutua asegurada. Si ellos van contra nosotros, iremos contra ellos. Pero no queremos hacerlo, aunque estamos preparados para ello. Otra cosa, Glenn, que quería señalar, aunque no esté directamente relacionada con tu pregunta, es algo que considero muy importante.
Todos recordamos las evaluaciones de Estados Unidos e Israel y lo que se nos ha dicho en los medios, que Irán tiene cierto número de misiles. Pues bien, estamos viendo que Irán ha estado lanzando misiles las 24 horas del día contra múltiples objetivos. Tanto los activos del régimen israelí como los del régimen estadounidense están siendo atacados. Esto demuestra que la inteligencia del Mossad, la CIA y el MI6 es muy deficiente, que en realidad saben mucho menos sobre Irán de lo que aparentan. Así que están constantemente diciéndole al mundo que lo saben todo, que son los mejores en recopilar información y que estas son las organizaciones de inteligencia más competentes del mundo. Pero la capacidad ofensiva militar de Irán es lo más importante que tiene en este conflicto, y no tienen ni idea sobre ella. Irán sigue disparando. Siguen diciendo que los lanzadores se están agotando, que los misiles se están agotando, que los drones se están agotando. Llevan casi 2 semanas diciendo eso. Pero Irán continúa atacando y afirma que está dispuesto y preparado para llevar esta guerra más allá de las elecciones de mitad de mandato. Eso es bastante interesante, y ese también es uno de los puntos débiles de Trump. No solo quedarse sin armas o los problemas económicos y energéticos, sino también, por supuesto, la política interna. En cuanto al estrecho de Hormuz, el secretario de Energía de Estados Unidos dijo que la Marina estadounidense, tras recibir muchas solicitudes, aún no está preparada para escoltar petroleros a través del estrecho. También se nos informó de que actualmente están estudiando opciones sobre cómo hacer pasar los petroleros. ¿Cuál es el principal desafío? ¿Es siquiera viable en este momento? Lo primero que pensé fue que Trump hizo mucho ruido con hundir barcos de la Marina iraní, pero no parece que Irán necesite una gran armada para cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos? Ahora que el secretario de Energía de Estados Unidos y otros están sentados alrededor de la mesa, estudiando opciones para hacer pasar esos petroleros, ¿con qué problemas se están encontrando? Será imposible para ellos hacerlo. En primer lugar, está la Marina iraní, la mayor parte de la Marina, la parte importante que se utilizaría en tiempo de guerra. Todos los lanchas rápidas se guardan en enormes túneles subterráneos. Luego están las minas que pueden usarse, los misiles superficie-mar, los misiles de corto alcance y también los de medio alcance, y los drones, y después los misiles de largo alcance, los drones y los misiles de crucero. Irán puede apuntar al estrecho de Hormuz desde cualquier lugar de su territorio. ¿Cómo va a abrirlo Estados Unidos? Y luego, cuando haya una guerra abierta, Irán va a tomar represalias y castigará a los regímenes de la región que alberguen bases estadounidenses con un grado de intensidad mayor. Así que digamos hipotéticamente que logras abrir el estrecho de Hormuz, lo cual es prácticamente imposible. Es como el caso de la isla de Kark. Supongamos que lo abres, pero si ya no hay petróleo, ni productos petroquímicos, ni gas, ni barcos, ¿cuál es el propósito? Pierdes a cientos, si no miles, de hombres. Pierdes partes importantes de tu marina y además elevas permanentemente el precio de la energía. En otras palabras, no hay solución. Cualquier acuerdo que finalmente se alcance no salvará entonces la economía global. Si Estados Unidos se ve obligado a aceptar y se verá obligado a aceptar las condiciones de Irán para la paz, entonces el petróleo podrá volver a fluir. Pero si el ISIS intensifica la guerra, ¿cuáles serían los efectos a largo plazo? Sería catastrófico para el mundo. Ya está empezando a ser catastrófico. La gente aún no entiende lo que se avecina. Con suerte, los países de todo el mundo, la comunidad internacional, la opinión pública en Occidente actuarán. El gobierno británico está ayudando a Estados Unidos a utilizar bombarderos pesados para masacrar a los iraníes.
La gente en Europa tiene que obligar a sus gobiernos a cambiar, y Estados Unidos tiene que hacer lo mismo. La gente de todo el mundo tiene que presionar a Estados Unidos. Así es como terminará la guerra. De lo contrario, las cosas serán como dije que serían. Veo que Trump ya pronunció algo parecido a un discurso de victoria, diciendo que la guerra ya se ha ganado. Por otro lado, realmente no puede ofrecer una victoria convincente y retirarse con la cabeza en alto a menos que el estrecho de Hormuz esté abierto. Porque si está cerrado, cualquier declaración de victoria, mientras Estados Unidos se retira, no tiene mucho sentido. Por esta razón, Trump también advirtió de una destrucción mucho mayor. Creo que dijo 20 veces más, si el estrecho no se abre. Sin embargo, también afirmó que Estados Unidos se ha quedado sin objetivos que atacar. Así que surge la pregunta, ¿qué piensas tú o qué esperas del lado estadounidense ahora? Porque parece que ya no quedan buenos objetivos militares que golpear, pero aún tienen que escalar, subir un peldaño, para intentar obligar a Irán a hacer lo que Estados Unidos exige. ¿Cuál crees que es el plan de acción del lado estadounidense? Bueno, ya lo están haciendo. Ya están atacando objetivos no militares. Lo hicieron desde la primera hora, cuando masacraron a esas chicas y a esos niños en la escuela primaria. Y solo después de una semana el New York Times, bajo presión, empezó a revelar la verdad. No porque el New York Times tenga moral o vergüenza alguna, no. Todos sabíamos lo que había pasado desde el primer día. El mundo lo sabía al tercer día. Pero ya sabes, cuando la gente en Estados Unidos lo ve en las redes sociales, alguien tiene que hacer algo. Y por supuesto, un opositor de Trump obviamente iniciaría eso. Así que han estado masacrando a la gente con mucha regularidad, y es premeditado. Saben exactamente lo que están haciendo. Los objetivos que atacaron en Teherán, hoy, ayer, anteayer, anoche, eran objetivos civiles. Estas son familias corrientes. Bombardean hogares, matan a niños y mujeres, es intencionado. Pero lo que Trump podría hacer es ir más allá. Podría empezar a intentar destruir infraestructuras clave de Irán, como el petróleo, el gas, la electricidad y demás. Pero eso significaría que Irán haría lo mismo. Eso significaría que no habría más electricidad al otro lado del Golfo Pérsico, y eso sin duda llevaría al colapso de esos regímenes. Irán no colapsaría. Hemos visto lo unidos que están sus ciudadanos. Cualquiera que haya estado mirando las cuentas iraníes en redes sociales dentro de Irán sabe que la gente está en las calles todos los días y todas las noches en grandes números, bajo fuego. Mientras los misiles caen cerca, no se mueven. Hay pruebas más que suficientes de ello. Cualquiera puede ir y verlo en cuentas iraníes, en Press TV o donde sea. Yo no lo hago porque es demasiado complicado descargar constantemente grabaciones de personas en distintos barrios de Teherán u otras ciudades. Y luego, cuando las bombas explotan cerca, siguen gritando, mujeres, hombres, no se mueven. Así que Irán va a mantenerse firme y se reconstruirá. Pero esos grupos afines al otro lado del Golfo Pérsico serán barridos. Esos regímenes no tienen legitimidad a los ojos de la gente que tienen bajo su control. Y eso acabaría con la economía global. La economía estadounidense se derrumbaría. Así que si destruyen la infraestructura de Irán, la infraestructura de Estados Unidos puede que no sea bombardeada. Pero cuando llegue la crisis energética, no importará si lo ha sido o no. It doesn't matter if it's bombed or not. Most of it will become useless because the economy will. La mayor parte de eso se volverá inútil porque la economía colapsará. Así que, con suerte, Estados Unidos no hará eso. Sería una estupidez hacerlo. Bueno, son completamente inmorales. Pero ojalá el régimen de Trump tenga suficiente sentido común para no hacerlo. Pero el mero hecho de que diga esto, Glenn, ya te dice mucho. Muestra mucho. No solo está hablando de Irán. Dijo esto sobre Cuba, si lo recuerdas. Cuando el Tribunal Supremo votó en contra de sus aranceles, se enfadó mucho
Y luego en la rueda de prensa dijo algo como, puedo destruir países, pero no puedo imponer un arancel de $1. Nadie en los medios occidentales le reprochó y le preguntó, ¿qué quieres decir con que puedes destruir países? Creo que en ese momento estaba hablando de Cuba. I think at that moment he was talking about Cuba. And then here he says he'll destroy Iran so that it can. Y luego aquí dice que destruirá Irán para que nunca pueda recuperarse. Y no hay indignación, ni en The Guardian, ni en The Washington Post, ni en Los Angeles Times, ni en ninguno de ellos, porque los medios están en manos y bajo el control de los oligarcas, de la clase Epstein. Sus periodistas no tienen sentido moral, así que pueden hablar de destruir nación tras nación sin que haya escándalo en los medios. Creo que desde Gaza se han desenmascarado. Pero con cada día que pasa, se vuelve más evidente, e incluso los ingenuos empiezan a despertar, salvo aquellos que ya sabes quieren seguir así, como miembros de una secta de MAGA o lo que sea. Todos los demás están viendo la verdad. Cult members of MAGA or whatever, everyone else is seeing the truth. Bueno, vi un discurso del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, que parecía, se ha interpretado de distintas maneras, pero daba la impresión de que estaba rebajando los objetivos tan ambiciosos que se habían planteado. Así que no iba a ser una guerra interminable, y decidirían cuándo ponerle fin, de forma conjunta con Estados Unidos. ¿Cómo evalúas ahora la posición israelí y la estadounidense en cuanto a lo que quieren obtener de esta guerra, lo que pueden lograr y cuándo quieren ponerle fin? Glenn, again, you know this better than I. Sabes, Glenn, de nuevo, tú sabes esto mejor que yo y también tu audiencia. Pero desde que comenzó el genocidio en Gaza, la masacre en el Líbano, la escalada en Cisjordania y el auge de Al-Qaeda en Siria, siendo abiertamente un régimen vinculado con la administración Trump, la gente está despertando a la realidad de que el sionismo es malvado, que el sionismo es un problema. Los estadounidenses se han vuelto en contra del sionismo. En Estados Unidos, la fue your way to in su country, it hasn't of a terror of its own third. In the United States, the youth have turned against it and others are turning against it. So, as the price of oil goes up, Así que, a medida que sube el precio del petróleo, a medida que sube el precio de la energía y la vida se vuelve más difícil, ¿a quién van a culpar las personas por sus problemas financieros personales que empeoran día tras día en las próximas semanas y meses? ¿A quién van a culpar? ¿Van a culpar a Trump? ¿Van a culpar a Netanyahu? ¿Van a culpar al lobby sionista? ¿Van a culpar a los que anteponen a Israel? ¿Van a culpar a los neoconservadores? Así que esto es un error de cálculo catastrófico. Catastrófico. Todas las personas que han sido enviadas durante el Sabbat han sido advertidas. Y ya hemos hablado de esto antes. Siempre he dicho que la mayor derrota que ha sufrido el régimen israelí es la destrucción de su imagen. Por cierto, no ha tenido éxito en el campo de batalla. Recordad como siempre dicen que Hezbollah ha sido derrotado. Remember, how they always say how Hezbollah has been defeated. Look at what's happening now. Look at how Mira lo que está ocurriendo ahora. Mira cómo la resistencia en Líbano está golpeando al régimen israelí. Y tenemos que recordar que la resistencia libanesa ha estado haciendo estos sacrificios por el pueblo de Gaza para detener el genocidio. Su lucha ha sido por otro pueblo. Aunque tengamos nuestro propio proyecto y todos, el sentido de la resistencia en Líbano es extraordinario. Pero en cualquier caso, siempre dije entonces, y sigo creyendo, que la mayor derrota del régimen israelí ha sido la destrucción de su imagen y credibilidad, y el hecho de que cada vez más se le perciba en todo el mundo como ilegítimo. Así que si añadimos la miseria pública, y la culpa de esa miseria pública se atribuye al sionismo, ¿en qué ayuda eso a los israelíes? ¿Qué impacto tiene eso en la influencia del lobby sionista en Estados Unidos? the influence of the Zionist lobby in the United States. So, ultimately, if I was on this... Así que en última instancia, si yo estuviera del lado israelí, Dios no lo quiera, o con Trump, Dios no lo quiera, estaría diciendo, acabad con esta guerra ayer, acabad con ella.
Esto es catastrófico. No solo estáis perdiendo la guerra, sino que cada día que Irán contraataca, la gente de todo el mundo ve a Irán como heroico. Cada vez hay más interés por Irán y se percibe que el imperio es mucho más débil de lo que se imaginaba. Pensaban que Estados Unidos era un poder invencible. Ahora ven que Estados Unidos y esta coalición colectiva contra Irán están fracasando. Pero dejando eso aparte, a medida que la crisis económica se agrave, las cosas van a empeorar mucho para el régimen israelí y sus partidarios en Occidente. Y creo que la destrucción, o mejor dicho, el declive de la influencia del lobby sionista será mucho más rápida como resultado de esta guerra. Y cuanto más dure esta guerra, más rápido será ese declive. The more rapid that decline and fall will be. Well, I was wondering, what do you see as the Bueno, me preguntaba, ¿cuáles crees que son los riesgos de que Irán tenga demasiado éxito? Estuve viendo algunos comentarios del profesor John Mearsheimer, y él señalaba que si los israelíes creen que se enfrentan a una derrota estratégica masiva, es bastante posible que contemplen usar un arma nuclear para presionar o forzar a Irán a capitular. ¿Crees que esto forma parte del cálculo de Irán, que esta podría ser una posible dirección? Quiero decir, este es uno de los desafíos con las potencias nucleares. Si derrotas a un estado nuclear de forma demasiado severa, ese es el riesgo que corres. ¿Ves también ese desafío? a risk one is running? Do you see this challenge as well? You know, this is, let me break this down into a couple of. Permíteme desglosarlo en un par de partes. En primer lugar, si el régimen israelí utiliza un arma nuclear, el mero hecho de que esto se contemple demuestra lo inmoral, brutal, genocida y malvado que es el régimen. El hecho de que alguien pueda considerar usar un arma así nos dice todo sobre el propio régimen. En segundo lugar, si el régimen realmente utilizara un arma nuclear contra alguien, creo que eso significaría el fin del régimen. Y en tercer lugar, si llegaran a usar un arma nuclear, básicamente estarían diciendo a todo el mundo, construid vuestras propias armas nucleares. Eso es lo que estarían diciendo a los iraníes que hicieran. And that's what they'll be telling the Iranians to do. And the Israeli regime is very small. Y el régimen israelí es muy pequeño. Pero en última instancia, Glenn, esta guerra para Irán es una guerra defensiva, una lucha por la supervivencia. No vamos a aceptar ninguna amenaza, no vamos a someternos a ninguna amenaza ni aceptar la destrucción de nuestro país porque alguien nos amenace. Por eso estamos luchando hoy. Trump ya ha dicho que destruirá a Irán y que nunca se recuperará. ¿Puede hacerlo? Entonces, ¿qué? ¿Nos rendimos? No, porque somos una nación independiente. Tenemos dignidad, tenemos honor. ¿Por qué luchamos? Porque estamos del lado correcto de la historia. Nuestro pecado durante los últimos 47 años, dejad de matar palestinos. We've been saying, stop killing Palestinians, stop the ethnic cleansing. Detened la limpieza étnica. Como seres humanos, como musulmanes, como chiíes, tenemos que apoyar a los oprimidos. Estamos dispuestos a afrontar el martirio por ello. Valoramos la vida más que nadie. Por eso apoyamos a los palestinos. Por eso apoyamos a las víctimas de todo el mundo, porque sus vidas son valiosas para nosotros. Pero estamos dispuestos a hacer el máximo sacrificio para conservar nuestra dignidad y nuestro honor. Esa es nuestra obligación. Así que no vamos a dejarnos intimidar por Estados Unidos ni por el régimen israelí. Pero el uso de armas nucleares cambiará el planeta y de un modo u otro conducirá a la rápida destrucción del régimen israelí. Lead to the swift destruction of the Israeli regime. Just a last question. Última pregunta. Mencionaste antes que no hay muchos caminos hacia la paz, pero por supuesto, la paz es el objetivo final. There's not that many pathways to peace, but of course, that peace is the ultimate goal. Where do you see your overall assessment of this war? ¿Dónde sitúas tu evaluación general de esta guerra? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Y bajo qué condiciones crees que sería posible ponerle fin? Porque, como he dicho, parece que esta va a ser una guerra larga. Y de nuevo,
Estados Unidos siente que debe salir de ella pareciendo victorioso. Irán, aparentemente, no puede permitir que Estados Unidos vuelva cada 6 meses y lo bombardee hasta que finalmente lo haga bien. Así que parece muy difícil para ambas partes ponerle fin. ¿Cuáles ves como las posibles condiciones para la paz? Well, again, I'm just speaking in general terms, and I Bueno, de nuevo, estoy hablando en términos generales y no tengo ningún detalle sobre cuál es la posición iraní. Pero ante todo, esto irá más allá de Irán. Tendrá que haber un cambio en la forma en que se trata a los palestinos en Gaza. Habrá que respetar la soberanía del Líbano. Los llamados altos el fuego deberán respetarse plenamente. El régimen israelí tendrá que abandonar el Líbano. Tendrán que cumplir por completo los acuerdos en Gaza. No más asesinatos ni ejecuciones, no más niños muertos a diario en Gaza y en el Líbano. Así que no se trata solo de Irán. Habrá que abordar la amenaza de guerra contra Irán. Ningún papel que firme el presidente de Estados Unidos tiene valor alguno para nosotros, porque ya hemos negociado 2 veces y ya ha traicionado esas negociaciones. Así que los hechos sobre el terreno tendrán que cambiar, y parte de eso ocurrirá en la región del Golfo Pérsico. Las bases estadounidenses dejarán de ser esos centros de amenaza contra Irán. Eso ya no se tolerará. Y por tanto, los regímenes de la región del Golfo Pérsico, sus políticas, tendrán que cambiar. También tendrán que pagar una compensación por todo lo que ha sucedido. Eso ocurrirá sin duda. No importa quién pague esa compensación, alguien la pagará. Estos regímenes ya están siendo gravemente perjudicados, pero pagarán esa compensación. Así que esto no se trata solo de la seguridad a largo plazo de Irán. No aceptaremos una situación en la que el régimen estadounidense, el régimen de Trump, vuelva a rearmarse y ataque de nuevo. Y por cierto, esto se debatió muchas veces antes, y no hablé de ello en los meses anteriores porque no me parecía apropiado. Pero después de la guerra de 12 días, muchos preguntaban por qué Irán aceptó un alto el fuego. Podría haber continuado. La razón por la que Irán aceptó el alto el fuego, aunque estaba ganando la guerra, y no lo aceptó el primer día, siguió atacando durante 3 o 4 días, no sé exactamente cuánto tiempo, fue que durante la guerra de 12 días, aunque Irán fue ganando terreno poco a poco y estaba venciendo, sabía que si la guerra continuaba, Estados Unidos tendría un incentivo para entrar en ella y desplegar todos esos sistemas de armas que poseía. Irán reconoció que, aunque les iba bien, relativamente hablando, todavía tenían muchas carencias. Así que decidieron poner fin a las hostilidades y prepararse para la Gran Guerra. Durante los últimos 8 o 9 meses, los iraníes han estado trabajando sin descanso. Y ahora, aunque la potencia de fuego combinada del enemigo es mucho mayor que durante la guerra de 12 días, el número de lanzadores destruidos es mucho menor. El número de mártires en el ejército también es mucho menor. En esta ocasión, Irán logró trasladar sus activos clave fuera de las bases, de modo que la mayoría de estos ataques alcanzaron edificios vacíos. Irán tuvo que prepararse para algo mucho más grande que este régimen israelí. El régimen israelí no es una amenaza para Irán, y la fuerza que posee se la otorgan Occidente, porque apoyan este racismo y supremacismo étnico. Pero Estados Unidos sí representa una amenaza real. Así que la guerra de 12 días fue una excelente oportunidad para que Irán averiguara qué debía hacer. Han estado preparándose y ahora vemos el éxito. En última instancia, tendrá que llegar un final a todo esto. Pero ocurrirá de una manera que garantice que Irán sienta en los años venideros que su pueblo está a salvo y que sus aliados en toda la región también ganen seguridad. Esos regímenes que albergan bases estadounidenses son culpables. Tienen que compensar. Quiero decir, Glenn,
Pongamos un ejemplo. Anoche le di este ejemplo a George Galloway. Supongamos que Francia cede bases a los rusos y los rusos atacan al Reino Unido. O supongamos que los canadienses ceden bases a los chinos y estos atacan a Estados Unidos. Y luego Canadá y Francia dicen somos neutrales. ¿Alguien en el Reino Unido o en Estados Unidos aceptaría ese argumento? Ahora mismo los bombarderos B-2 se preparan cada día en el Reino Unido para llevar a cabo ataques masivos contra Irán y tienen como objetivo a gente corriente. Esas bases subterráneas de misiles, bases de drones y fábricas son intocables. Y como los cazas no son muy eficaces, ya que debido a las capacidades de drones y misiles de Irán y a sus defensas antiaéreas, pero sobre todo a sus capacidades de drones y misiles, tienen que estar estacionados muy lejos de Irán. Cuando vuelan, tienen que repostar, volver, alcanzar Irán y luego regresar de nuevo para repostar. Muy caro, poco eficaz. Así que ahora están utilizando cada vez más estos bombarderos de largo alcance que también son muy costosos. Pero la munición que a veces se lanzan es enorme y causa una devastación terrible. Los británicos de esta guerra están asesinando a niños. El régimen británico es un régimen asesino de niños. Así que eso fue solo una nota a pie de página. No estaba vinculada al argumento principal. Pero el caso es que todos esos regímenes implicados en esta guerra son culpables. Tienen sangre iraní en las manos. Los regímenes del este del Golfo Pérsico son nuestros vecinos. Nos traicionaron una vez en los años 80. Todos apoyaron a Saddam Hussein, le dieron cientos de miles de millones de dólares en aquel entonces, que valían mucho más que ahora, para matar iraníes. Ramallah Slarity says, "Ishtigaway berbers kanimnish the Saddam, reristit las benank, instalem hadarolistitis. Inalegus, nuivakao así. Tendrán compensado." Entonces, solo una última pregunta sobre esto. ¿Ves alguna posibilidad de que Irán tome represalias contra países como Reino Unido que participen en esta guerra? ¿O eso sería, supongo, ir demasiado lejos? Bueno, creo que en el futuro su presencia en nuestra región va a disminuir. Ya no lo permitirán. Europa y Estados Unidos, su presencia en nuestra región se verá reducida. No hay duda de ello. Pero hay algo que debo añadir aquí, y creo que es importante que su audiencia lo sepa. Todo eso que se dice sobre los drones en Estados Unidos y los iraníes son mentiras. Las mismas personas que llevaron a cabo el 11S, yo solía ser de los que no lo creían, ya sabe, pensaba que solo era Al-Qaeda. Las mismas personas que utilizaron Al-Qaeda en Afganistán, en Nueva York, with Avazur Trank Number, esas mismas crees por identidades yereti derpes talens. Es sin duda de ting de bandera falsa. Están perdiendo la guerra los sionistas y por eso necesitan algo. Lo único que se me ocurre es que podrían llevar a cabo, Dios no lo quiera, un gran ataque contra civiles en Estados Unidos para cambiar el estado de ánimo entre los estadounidenses comunes, para convencerlos de que la guerra contra Irán está justificada y debe continuar. Así que, si ocurre algo en Occidente, y especialmente en Estados Unidos, no tengo ninguna duda de que habrá sido llevado a cabo por el régimen sionista, o por alguien afiliado a ellos, o por algún ingenuo, o un grupo de ingenuos, manipulados por ellos. Solo una pequeña corrección a lo que dijiste antes. Dijiste que Irán había negociado 2 veces. En realidad, fueron 3. También firmó el Choche Sepoa. Puedo entender la disminución de la confianza en la diplomacia, pero sé que no es fácil allí en Teherán en este momento. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias, Glenn. Siempre es un gran placer estar en tu programa.
y gracias por trabajo heroico que haces. Que Dios te acompañe. God be with you.